Una noche, mientras dormíamos tranquilos en casa, una figura siniestra entró a la habitación de mis padres. Ahí dormía mi hermanito de 6 meses de nacido, y esa cosa le hizo algo a mi hermano que más tarde le cobraría factura. Buenas noches, comunidad. Me llamo Josías Sánchez. Esta historia le ocurrió a mi hermana. A ella no le gusta acordarse ni platicar de lo que sucedió esa noche, pero solíamos vivir en una casa muy cerca a la carretera. La casa estaba ubicada en un lugar lleno de muchos árboles y monte, y una noche mi hermana se quedó un rato despierta cortando flores de papel. Ya todos mis hermanos estaban dormidos, mis padres ya se habían ido a la cama, pero mi hermana no tenía sueño y seguía haciendo sus recortes. Y como ya solo quedaba ella sola, mi madre se levantó y le dijo: «Hija, ya es hora. Acuéstate por favor, ya es tarde». «Sí, mamá, ya lo haré», ella le respondió. Después de eso mi mamá se fue a dormir porque tenía a mi hermanito de 6 meses de nacido. Y mi hermana se quedó otro rato más despierta debido a que aún no tenía sueño. Ella estaba entretenida haciendo esas flores de papel. Después de unos minutos, ya cuando por fin le dio mucho sueño, decidió acostarse y apagó la luz. Ella no tenía ni 5 minutos que se había metido a la cama, cuando afuera escuchó que de una palmera cayó algo al suelo, pero el ruido que hizo fue muy extraño. Fue como si una persona se hubiera aventado desde las alturas. Mi hermana solo se quedó en silencio escuchando, y esa cosa que había caído al suelo hizo un ruido al levantarse. Sus pasos se escuchaban que se iban acercando a una ventana que estaba detrás de la casa, justo en dirección donde estaba mi hermana acostada. Cuando esa cosa iba caminando, empezó a aruñar toda la pared hasta que llegó a la ventana. Ahí se quedó unos segundos parado, y ese ruido se dejó de escuchar. Luego empezó a golpear la ventana como queriéndola abrir. Mi hermana sintió un gran miedo, que lo único que hizo fue taparse todo el cuerpo con la cobija. Y ahí se quedó en silencio, mientras que afuera esa cosa seguía golpeando la ventana. Después de tanto empujar, esa cosa logró abrir la ventana, y de un salto entró a la casa. Mi hermana dice que sintió que su cuerpo se paralizó, y cuando esa cosa comenzó a caminar adentro, ella escuchó cómo iba aplastando aquellos papelitos de papel que había dejado en el suelo. Cuando los pasos se acercaron hasta su cama y pasó por un costado de ella, sintió una brisa fría por todo su cuerpo. Pero ella estaba aterrada, que ni siquiera podía hablar o gritar. Era como si esa cosa la hubiera congelado, ya que no podía ni moverse. Solo escuchó cómo sus pasos se fueron hacia la habitación donde dormían nuestros padres. Con ellos dormía mi hermanito, y al paso de un rato el bebé empezó a llorar. Apenas dio el llanto, esa cosa salió corriendo de la habitación. De nuevo pasó frente a la cama de mi hermana, pero esta vez corriendo, y se aventó por la ventana. Una vez afuera, salió corriendo por unos potreros de unos terrenos que están frente a la casa, y los perros de los vecinos que vivían cerca empezaron a ladrar y a aullar. Ya para esto, mis padres habían encendido la luz porque mi hermanito no dejaba de llorar. Mi hermana al fin se pudo mover, y enseguida fue a ver a mis padres para contarles todo lo que había escuchado y sentido. Ellos, al igual que yo, al mismo tiempo que la escuchábamos, tratábamos de calmar al bebé, pero mi hermanito no paraba de llorar. Y como nosotros somos cristianos evangélicos, es común la tradición de ponerle el Salmo 91 a los bebés mientras duermen. Entonces se lo pusimos, y gracias a eso mi hermanito dejó de llorar, hasta que más tarde se quedó dormido nuevamente. Todos en la casa estábamos asustados por lo que mi hermana había contado, porque no sabíamos qué rayos era esa cosa, y teníamos duda sobre qué es lo que le quería hacer a mi hermanito, o en el peor de los casos,
qué fue lo que le hizo en esos minutos que estuvo dentro del cuarto sin que mis padres lo escucharan. Si me lo preguntan a mí, yo sí creo que le hizo algo, porque mi hermanito de joven tuvo problemas psiquiátricos, y yo siento que pudo haber sido a causa de esa noche en que esa cosa desconocida entró a la casa. Esa es mi aportación de mi anécdota familiar. Les mando un saludo desde La Paz, El Salvador. Buenas noches. Una noche, mientras conducía mi taxi, me hicieron la parada. Lo que no sabía es que llevaba al pasajero a su propio velorio. Hola Adrián, buenas noches. Me llamo Miguel. Soy de Hermosillo, Sonora. Hace un tiempo anduve conduciendo un taxi. Yo tenía el turno de noche. Ya me había acostumbrado a este trabajo. Yo nunca había presenciado algún fenómeno paranormal. Pero me ocurrió algo muy impactante. Esa es la razón por la que te escribo esta historia. Corría el año 2014. Yo salí de la casa a eso de las 8 de la noche. Empecé a trabajar en mi base como era costumbre. Ya me había aventado como 2 viajes. Todo iba normal hasta aquí. La noche era perfecta. El cielo estaba despejado. Era un clima agradable. Y ni siquiera pasaba por mi mente que experimentara algo así. Después de que fui a dejar a una señora a una colonia, ya venía de regreso para mi base. Cuando paso por un parque, veo que un niño como de algunos 12 años me empieza a hacer señas con la mano. Casi se me atraviesa en la calle. Se le veía muy desesperado. Agitaba las manos muy rápido para que me detuviera. Yo enseguida comencé a ver a mi alrededor, pues primero es la desconfianza. Temía que estuviera alguien más oculto y me quisieran asaltar. Pero en ese parque no había nadie más. Solamente se veía a ese niño. Se me hizo feo no detenerme. Entonces puse las intermitentes y me comencé a orillar. ¿Qué pasó, niño? ¿Qué haces aquí solo?, le pregunté. Oiga, señor, disculpe. ¿Cree que me pueda llevar a mi casa? No encuentro a mis padres, pero me sé la dirección de memoria. La verdad no traigo dinero, pero ellos le pueden pagar al llegar, me dijo. Al principio no le creí nada, pero el chico tenía una cara de angustia. Lo empecé a cuestionar el por qué se encontraba en ese lugar. La calle estaba sola. Para esto ya pasaba de las 11 de la noche. Por más que lo estuve cuestionando, ese niño me decía que no sabía cómo había llegado a ese lugar, que lo único que recordaba era estar caminando por ese parque. Me volvió a insistir en que lo llevara a su casa. Me dio la dirección con santo y seña, nombre de la calle y el número, y cómo se llamaba la colonia. Me dijo que ahí sus padres me iban a pagar el viaje. Le dije que me diera algún teléfono de sus padres, así yo les podría llamar y pedir ayuda. Pero el chico me decía que no recordaba nada, que lo único que tenía en mente era su dirección. Después de rogarme mucho, yo accedí a llevarlo. El chico subió en el asiento trasero. Esa colonia no me quedaba muy lejos, estaba como a 15 minutos. Empecé a conducir hasta ese lugar. En el camino le venía haciendo plática, pero el chico, una vez abordó el taxi, parecía como si le hubieran comido la lengua a los ratones. Ya no dijo ni una sola palabra. Trataba de hacerle plática con lo primero que se me viniera a la mente, pero todo fue en vano. Nunca le pude sacar otra palabra. Bueno, pues qué más da, ya lo traigo aquí. Ya me eché el paquete, pensé. Para este punto, lo único que quería hacer era ya llegar a su casa, entregarlo en ese domicilio y que sus padres me pagaran el viaje. Una vez que entré a la colonia y empecé a ubicar la calle que me había dado, el chico recordó dónde vivía. Es allá, señor, en esa casa color verde. Ahí vivo, me dijo. Ya con la certeza de dónde lo iba a bajar, empecé a conducir hasta ese punto. Pero cuando me acercaba a esa casa, vi que había muchas personas afuera. Había demasiados carros estacionados.
y adentro se miraba que también había gente. Ahí en plena calle me paré frente a la casa porque no había lugar donde estacionarme. ¿Están de fiesta tus padres?, le pregunté. Oye, niño, ¿sigues aquí?, le volví a preguntar, y al no obtener respuesta, miré por el retrovisor y veo que en el asiento trasero no traigo a nadie. Enseguida se me puso la piel de gallina. Me dio tanto miedo porque no hubo forma de que ese niño se bajara. Ahí me quedé estacionado. La gente que estaba afuera me veía, como que pensaban que yo iba a recoger a alguien, y como yo estaba asustado, me tuve que bajar para tomar aire. No dejaba de ver hacia adentro del taxi. Aún no podía comprender qué estaba pasando. Y mientras asimilaba todo, me di cuenta que en esa casa se estaba llevando a cabo un velorio. Me acerqué a la gente que estaba afuera. Les pregunté a quién estaban velando. Uno de los señores que ahí se encontraba me dijo que estaban velando al hijo de la señora Carmen. Ahí como que quise entender todo. De inmediato asimilé que probablemente ese niño que yo traía podría ser el difunto. Le pregunté a este señor sobre cómo era el hijo de la señora, y él me respondió que era un niño de 14 años. Indagué más en el tema. Le pregunté por qué motivo había fallecido, y la respuesta que me dio es que el chico andaba jugando cerca de la colonia, pero al cruzar una calle no se fijó y un carro lo había atropellado. Cuando me dijo eso, ya no tenía dudas. A quien yo había llevado hasta ese velorio probablemente era ese hijo de la señora. Ya no quise preguntar más. Tampoco quise entrar para cerciorarme. Ya mi cuerpo estaba temblando de miedo por sí solo. Nunca en mi vida había presenciado algo así. Él me preguntó si conocía a la familia. Yo le mentí diciendo que sí, pero que más tarde regresaba, ya que tenía que hacer un viaje. Me subí al taxi y manejé directo a casa. Ya no tenía ánimos para seguir manejando esa noche. Duré mucho tiempo con miedo. Tenía el temor de volverme a encontrar a ese niño. Afortunadamente, a los pocos meses cambié de trabajo, y hasta la fecha, esa ha sido mi única experiencia con este fenómeno paranormal. Gracias por escucharme. Te mando un saludo desde Hermosillo, Sonora.